Perfecto, pues vamos a la parte final de esta presentación. Estábamos, como se acordarán, en el grupo F, el segundo grupo, que decíamos que significa free, y tenemos tres, y ahí empiezan dos para uso exclusivo vías marítimas o navegables, que es el FAS y el FO. Bueno, vamos al primero que es Free Carrier, y para hablar del Free Carrier, señores, necesitamos tener identificado, siempre vean el riesgo y el costo, siguen yendo juntos. La versión oficial dice, significa que el vendedor entrega las mercancías al comprador en una de estas dos maneras. Primero, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega cuando se carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Segundo, cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando, habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza el otro lugar designado y está preparada para la descarga desde aquellos medios de transporte del vendedor y a disposición del porteador y de otra persona designada por el comprador. En cualquiera de las dos opciones que se escoja como lugar de entrega, dicho lugar identifica donde el riesgo se transmite al comprador y el momento a partir del cual los costos son por cuenta del comprador. Exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar a la importación o para tránsitos a través de países terceros, ni pagar derechos de importación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son tus obligaciones cuando vendes Free Carrier? Aumentaron dos. Vendedor, ya estás obligado a realizar la carga y ya tienes que contratar y pagar a tu agente aduanal. Esas son las dos que vamos a sumar. Vean, riesgo y costo, mismo lugar, pero pues estás de acuerdo que si le ponemos FCA, vamos a ponerle FCA en planta de proveedor, vamos a apuntarlo aquí, va a ser tu planta, pues no me lo vas a vender a los mismos 100. ¿Por qué? Porque ya pagas un despacho de exportación y además estás haciendo responsable de la carga, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner FCA $110. Ahora, el FCA es sumamente usado en transporte aéreo. Como dijimos, solo hay cuatro para medios navegables. Este es multimodal también, entonces puede ser, imagínate, estando en Toluca, tu planta está en Lerma, y es necesario mover esa mercancía a un aeropuerto. Y el más cercano por el vuelo, vamos a suponer que sea Querétaro. Entonces imagínate, mueves la mercancía de tu planta hasta el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Entonces, tu riesgo aumenta, sí, tu costo aumenta, sí. Duda, como vendedores, ¿asegurarían la mercancía de tu planta en Toluca hasta el aeropuerto de Querétaro? Pues yo diría sí. ¿Alguien te obliga? Pues no. ¿Por qué? Porque el riesgo es tuyo. El riesgo como vendedor es tuyo. Entonces, si tú me dices, sí, Roberto, con gusto te la entrego, vamos a suponer FCA, vamos a poner el ejemplo, pero Aeropuerto Internacional de Querétaro, lo estoy apuntando, no me lo vas a vender al mismo precio. Tu riesgo aumenta, tu costo aumenta. ¿Lo vas a asegurar? Nadie te obliga, yo diría que sí. Entonces, ahí está el ejemplo del Free Carrier. Ojo, F, Free. Transporte principal no incluido. Siguiente, FAS. Primero para uso navegables, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar? Riesgo y costo. Vean, riesgo y costo siguen juntos, ¿eh? Solo en donde se separan, reitero, es en el C. Entonces, checa. Riesgo y costo. Franco al costado del buque significa que el vendedor entrega las mercancías al comprador cuando la mercancía se coloca a un costado del buque, por ejemplo, en el muelle o en una barcaza, designado por el comprador, en el puerto de embarque designado,
o cuando el vendedor procura así la mercancía ya entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del buque y el comprador corre con todos los costos desde ese momento en adelante. ¿Ok? Eso quiere decir un FAS. Vean la imagen. FAS, el proveedor, tú me lo vas a entregar ahora, vamos a suponer, hasta Veracruz, sin cargarlo al buque. Free alongside ship, entregado a un costado del buque. El vendedor, antes de cargarlo al buque, lo dejas en un puerto, ¿verdad? Para que se vaya por mar. Entonces, ¿estás de acuerdo que tu riesgo aumenta, tu costo aumenta? Es, es más, ¿ok? Entonces vamos a apuntarle, no sé si están viendo en el chat, ahí yo estoy apuntando los valores y vamos a lo siguiente. Vamos a poner ahora un FAS. Puerto de Veracruz ya no te va a costar 140 ni 110, vamos a ponerle ejemplo, 180. Y también reitero lo más específico posible. Incoterms 2020, ¿ok? Nada más dice Diana, ¿casualidad tienes el PDF de Incoterms? Bueno, pues sí lo tengo, pero no se podría distribuir, Diana, porque pues estaríamos incumpliendo, ¿verdad? Yo te recomiendo que lo adquieras, ¿eh? No cuesta, reitero, más de 1,500 pesos, no creo que cueste. Bueno, FOB. Vamos al más usado en el mundo, FOB. Free on Board. Y al igual que el CIF, yo mencionaba que son los más usados, partiendo de algo, véanlo en la imagen, es como un punto intermedio de entrega entre el vendedor y el comprador. Entonces, el vendedor, tú en un FOB, ojo, ¿qué quiere decir? El vendedor FOB dice entrega y riesgo. Franco a bordo significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque, designado por el comprador en el puerto de embarque designado. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el comprador corre con todos los costos desde ese momento en adelante. Entonces, FOB, a diferencia del FAS, evidentemente incluye la maniobra de carga al buque. En el 2000, el FOB quería decir que es cuando sobrepasara la borda del buque. Esto generaba un problema porque cuando sobrepasaba la borda del buque, que es aquí, podría la mercancía caerse al mar o caerse al buque y el vendedor podría lavarse las manos diciendo pues es que ya había sobrepasado la borda del buque. En el 2010, pero en el 2000 se dijo, no, es cuando esté posicionado en el buque. Entonces, a diferencia de un FAS, vamos a apuntarle un FOB. ¿Cuál va a ser la diferencia? La maniobra de carga. Y pues esa maniobra, ¿verdad? Pues evidentemente, pues implica un riesgo, implica un costo. Hasta que el vendedor posiciona la mercancía aquí sobre el buque, hasta ahí, ¿verdad? Le dices al comprador, pues ya está en el buque, paga tu flete y llévatela. Eso es un FOB. ¿Me expliqué? No sé si hasta aquí vayamos bien en el grupo F. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Si alguien me puede comentar, si no, para continuar. Ok, perfecto. Vamos ahora al grupo C. Nada más comentarle, tiene el grupo de qué, perdón. F. Leti, no, no te entendí. ¿Hablas del grupo F, Free? Acuérdate, Free es transporte principal no cubierto. Es decir, el comprador, Leti, el vendedor en su precio no incluye transporte. Por consiguiente, yo comprador
tendría que adquirir el transporte internacional. ¿Ok? Ok, vamos ahora sí al C, al grupo C. Este es el más complejo. Dijimos que la C es de cost, ya está incluido el transporte principal. La ICC señala que el transporte principal es aquel que hace llegar las mercancías de un país a otro, ¿eh? De un país a otro. No incluye los transportes locales o domésticos. En el C vamos a encontrar cuatro y ahí el riesgo y el costo se separan. En el grupo C están los dos últimos que son por vías marítimas, el CFR y el CIF. Y tenemos CPT y CIP. Y aquí algo interesante, los únicos dos y reglas Incoterms que obligan al vendedor a contratar un seguro están en el C, que es el CIF y el CIP. Vean, la I, como ustedes saben, es Disculpe ese silencio. sí. No sé si hasta aquí vayamos bien. CFR, CPT, CIF y CIP. ¿Ok? Bueno, ahora sí, aquí está lo difícil. En el grupo C vamos a encontrar, como lo ven aquí en pantalla, que el riesgo y el costo se separan. En los que habíamos comentado, vean, me regreso, riesgo, costo, riesgo, costo, riesgo, costo, riesgo, costo, juntos. En el C se separan y eso es lo difícil y peligroso de comprar CFR. Vamos al CFR, véanlo ahí en pantalla. Les voy a leer lo que dice el CFR en la versión oficial. Dice CFR, costo y flete significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía, tanto si ésta realmente llega a su destino o no, en buen estado, en la cantidad estipulada, incluso si no llegara. En CFR el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de obtener una cobertura de seguro. Se aconseja al comprador, por tanto, que obtenga alguna cobertura para sí mismo. Entonces vean la imagen. Tu vendedor, esto es lo complejo, tu vendedor me vendes CFR, que incluye el CFR Cost, como lo ves ahí, and Freight, costo y flete. Aquí está el vendedor, sube, ojo, la mercancía al buque, o sea, como si fuera un FOB, paga un flete hasta destino. Se dice que el riesgo queda en origen, el costo se va a destino. Es decir, tu vendedor me dices, oye Roberto, te voy a vender CFR, voy a incluir dentro de mi precio, pues un flete. Pagué un flete hasta Hamburgo en Alemania. ¿Ok? O sea, el flete está cubierto. Yo lo contraté vendedor, yo lo pagué, está hasta allá. Pero si algo le pasa a la mercancía, ojo, desde que se subió al buque en el puerto de salida, si no llega, si se hunde, si llega mojada, si llega dañada, no es tu responsabilidad como vendedor. A pesar de que en el CFR se debe indicar hasta dónde está pagado el flete, eso no quiere decir que tu vendedor seas responsable de que la mercancía llegue sana y salva hasta Hamburgo. No, solo pagaste un flete. Si algo le pasa, yo como comprador, como lo escucharon, se recomienda que yo comprador haya contratado un seguro desde el puerto de salida hasta mi país. ¿Ok? CFR es peligroso porque el riesgo
se transmite cuando se sube al buque en el puerto de salida y el comprador, ¿verdad?, asume el riesgo desde ahí. Por consiguiente, sugerencia, debería contratar un seguro, ¿ok? Entonces, en un CFR, el riesgo se queda en origen, así se dice, el costo se va hasta destino. Ajá. Alguien pregunta, ¿el despacho quién lo realiza? Ojo, acuérdense. A partir del Free Carrier, del FCA, el despacho de exportación ya es por cuenta del vendedor. El único donde el comprador es responsable del despacho, tanto de salida como de llegada, es el Ex-Works, pero de ahí en adelante el vendedor desde el F, esa responsabilidad de despacho de exportación es su responsabilidad. Pues en el FCA Valeria se entrega en el lugar convenido, pudiendo ser Valeria en un FCA la planta del proveedor o en otro lugar eh, acordado, pero obviamente en país de origen. ¿Okay? Por eso es F, free, no incluye transporte principal. Entonces vamos a ponerle CFR, ojo. En el CFR, reitero, comprador peligrosamente compra C. Yo no recomiendo como comprador comprarse la verdad, o sea, porque estás adquiriendo un riesgo desde el país de origen. Entonces vamos a ponerle CFR 250, Puerto Hamburgo, ojo, y a veces pues decimos pues en tono de broma, ¿verdad? El vendedor, subes tú la mercancía, vamos a suponer que estás en México, subes la mercancía en un buque en el puerto de Veracruz y me dice Roberto, ya está pagado un flete hasta Hamburgo y ojalá te llegue. Y si no te llega, pues es tu bronca, porque yo lo pagué hasta Hamburgo, eso no quiere decir que yo sea responsable. Entonces tú, Roberto, contrátate un seguro si quieres. ¿Es claro? Entonces, muchos en un CFR le dicen, pues ya lo subí, te doy la bendición y ojalá te llegue. ¿Qué pasa en un CIF? Ojo, ahí viene el I, Cost, Insurance and Freight. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está también otra cosa que a veces suena un poco compleja, pero vea, escuchen. Dice, el riesgo de... costo, seguro y flete significa que el vendedor, o sea, aparte que eres tú, entrega la mercancía al comprador a bordo del buque. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía tanto si ésta realmente llega a su destino o no, en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso si no llegara. El vendedor, escuchen, debe contratar la cobertura de seguro, escuchen, contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía desde el puerto de embarque hasta al menos el puerto de destino. Entonces, ojo, ¿qué pasa con un CIF? Tu vendedor lo subes al buque en Veracruz, pagas un flete hasta Hamburgo, pagas un seguro hasta Hamburgo, pero aquí está la clave. El seguro, si escucharon, dice contra la pérdida, riesgo del comprador. El seguro se tendría que contratar como beneficiario al comprador. Ahí está la clave. Entonces, tu vendedor lo subes al buque, pagas un flete, pagas un seguro y me dice Roberto, ya está pagado el flete hasta Hamburgo, ya está la póliza de seguro hasta Hamburgo, ahí te va. Y si algo pasa, está asegurada. Pero tú te encargarás de reclamar a la aseguradora que te pague. O sea, no es mi bronca. Entonces, si alguien de los que estamos aquí ha tenido que reclamar un seguro, ¿a poco no? Siempre hay una bronca. Pues ahora imagínate un seguro internacional de una mercancía que puede valer miles o millones de dólares, es una bronca. Entonces, vendedor SIF es subirla al buque, ahí transmites el riesgo, pagas un flete, pagas un seguro hasta Hamburgo y le estás diciendo al comprador, pues ojalá te llegue.
Y si no te llega, yo ya contraté una aseguradora que igual es malísima, ¿eh? Yo ya la contraté. Y el seguro, la póliza está a tu nombre. Entonces ve y que te pague. Entonces el riesgo se quedó en origen, el costo se fue hasta destino. Ajá. Entonces yo como comprador, si conozco de Incoterms, diría, oye, no inventes, o sea, ¿quién sabe a qué fletera contrataste? ¿Quién sabe si la aseguradora, si pasa algo, me va a responder? Eso es un SIF. Y el riesgo lo estás adquiriendo como comprador desde que se subió al buque en el puerto de salida. Entonces, como comprador, a mí me da temor comprar C. Estás asumiendo el riesgo desde país de origen. ¿Me expliqué? Entonces, muy importante y error común. En un C, suele pasar que en un CIF o un CIF en este caso, cuando le dices al cliente, oye, a ver, Alejandro, quiero ver la póliza de seguro porque vendiste CIF. Y resulta que la póliza de seguro aparece como comprador, perdón, como beneficiario, tú mismo como vendedor. No, no, eso no es un CIF. Eso suena más a un DAB. Entonces, un CIF, reitero, el vendedor lo sube al buque en el puerto de salida, paga un flete, un seguro, pero el riesgo se queda en origen. El costo se va a destino. Entonces es muy peligroso el C por esta diferencia. ¿Ok? So, vamos a poner el siguiente monto en un CIF. Vamos a ponerle CIF. Vamos a ponerle 280. ¿Ok? Ahora sí, dice Mariana. ¿Es correcto que el proveedor nos facture el flete por separado? Grupo C o debería estar, bueno, debería estar incluido, Mariano. O sea, estamos negociando un C, no me suena lógico que te facture un flete por separado. ¿Y por qué? Porque si estuviéramos en México, tú sabes que en México el facturar fletes o conceptos que no están dentro de tu actividad preponderante ante el SAT puede pasar que te encuadren en otras obligaciones fiscales, ¿eh? Entonces, no es correcto, Mariana, no es lo ideal. Lo ideal es yo te vendo SAFE 250, yo te vendo CFR 240, lo que sea. ¿Para qué diablos te desgloso cuánto fue de flete y cuánto fue de seguro? Si al final el vendedor es responsable de contratar el seguro, de contratar el transporte y se acabó. ¿Para qué diablos te lo separo? Ah, lo separo por transparencia, porque así está mi sistema de facturación, por lo que quieras. ¿Ok? Leti, todavía no llegamos al CIP ni al CPT. Ahorita lo vemos. Apenas vamos en CFR y en CIF. ¿Ok? Valeria, como comprador. Ya les había dicho que no pensaban como comprador, pero bueno. Como comprador, voy a correr con todos los gastos, incluyendo la recolección en planta del proveedor en origen, despacho de salida y entrada, etc. ¿Aún así podría ser FCA? No, a ver, si estás hablando de un FCA, ojo, dijimos que el despacho de salida en un FCA, Valeria, ya es del vendedor. ¿Por qué como comprador quieres asumir una responsabilidad que no te toca? Me suena a un ex-works. Si es FCA, acuérdate, Valeria, en el FCA el que vende ya tiene que pagar el despacho de exportación. Transporte, en operación terrestre. El transporte principal sería el transfer. No, o sea, el transfer es un mero movimiento de cajas a otro medio de transporte, no el transporte en sí. El flete de proveedor a bodega en frontera paga el vendedor. Bueno, pues es que, a ver, Pablo, la clave está hasta dónde me entregas, hasta dónde el proveedor, riesgo y costo, hasta dónde es responsable de entregarme. Hasta ahí es la clave, Pablo. O sea, ¿hasta dónde te va a entregar? ¿Hasta la frontera? Ahorita lo vamos a ver. Si me estás hablando de que el proveedor te va a entregar hasta la frontera, ahorita vamos a ver cuál sería el término correcto. Aquí es bien importante ese caso que pone Pablo, porque yo les voy a plantear este ejemplo precisamente y ustedes me van a decir cuál sería la regla Incoterm más aplicable. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora sí a lo que preguntaba una compañera. Ojo, los seguros dijimos que solo está el CIP y el CIF como reglas Incoterms que te obligan al vendedor a contratar un seguro. Vamos primero al CPT y al CIP. CPT, ojo, véanlo en pantalla. Esto es multimodal.
Carriage paid to, escuchen, transporte pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador, escuchen, poniéndola en poder del porteador, contratado por el vendedor. El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posición física de la mercancía en la manera y en el lugar apropiado para los medios de transporte. Vean, una vez la mercancía se ha entregado al comprador de este modo, o sea, se lo entregas al transportista, el vendedor, escuchen, no garantiza que la mercancía llegue al lugar de destino en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso que llegue. Esto es así porque el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en poder del porteador. El vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. Entonces, un CPT podríamos decir es una especie de símil a un CFR. La gran diferencia es que en el CFR la mercancía se tiene que enviar por vías marítimas o navegables. En un CPT se puede enviar por avión, se puede enviar en medio terrestre y desde el momento en que se le entregas al transportista, desde ahí tu vendedor dices, yo ya pagué un flete hasta Madrid, ojalá llegue, y si no te llega, pues es tu bronca. Desde que se le entrega al transportista, hasta ahí asumiste tú como comprador la responsabilidad. Entonces imagínate, otra vez, el riesgo se queda en origen, el costo se va hasta destino. ¿Me expliqué? A grandes rasgos, si lo compararas contra el CFR que habíamos comentado aquí, la diferencia está en el medio de transporte. Aquí lo subes al buque, le das la bendición y ojalá llegue. ¿Qué pasa en el CPT? Lo entregas al transporte, un ferrocarril, un medio de transporte carretero, un avión y ojalá te llegue. Eso es un CPT. ¿Qué es un CIF? Carriage and Insurance Pay To. Ojo, ¿qué vamos a entender por un CIF? Transporte y seguro pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador, poniéndola en poder del porteador contratado por el vendedor. Una vez que la mercancía se ha entregado al comprador, el vendedor no garantiza que llegue la mercancía en el lugar de destino en buen estado, cantidad estipulada o incluso que llegue. Esto es así porque el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador, poniéndola en poder del porteador. El vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. El vendedor debe contratar la cobertura de seguro, escuchen, contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía desde el punto de entrega hasta al menos el punto de destino. Entonces, si te das cuenta, es como si fuera un CIF, pero multimodal. Lo mismo, lo subí al medio de transporte carretero, ferroviario, aéreo, pagué un flete, pagué un seguro, no es mi bronca. Eso es un CIP. Entonces, lo subes al medio de transporte, lo entregas al transportista y de ahí va pagado un flete, va pagado un seguro. Si no llega, no es mi bronca. Tu vendedor, me mandaste una póliza de seguro donde me está diciendo, Roberto, si el avión se cayó, pues ojalá te pague. Eso es un SIF, es como si fuera un SIF contestando a lo que preguntaba una compañera. ¿Ok? Ahora, dice, alguien le preguntó a Mariana si se puede grabar esto, pero, perdón, si se puede compartir la grabación. Luego, Edith, en una exportación el vendedor ya es responsable de pagar el despacho de exportación. No, no, no. Edith, en una exportación, ex-works, tu vendedor no pagas el despacho de exportación. En un FCA sí. El pedimento Edith lo debes de tener, eso sí, con independencia, que tú lo pagues FCA o que lo pague el comprador ex-works para acreditar la tasa cero Edith, tasa cero de IVA, porque facturas a un extranjero una mercancía que va a salir de territorio nacional. Dice Arlet, ¿y si nos facturan en CPT?
el costo y en otra desglosan embalajes y fletes, pues no, no es lo ideal, Arlet. Si el vendedor te está facturando un CPT, otra vez, ¿por qué hacemos la diferenciación entre el valor de la mercancía y los gastos que se incurren en un CPT? Que en pocas palabras tendrá que ser el flete. Ya está incluido el vendedor, Arlet, se supone, porque es C, es cost, pues ya pagó un flete. Y entonces, si yo te dijera el costo de la mercancía, ¿a cuál te refieres, Arlet? ¿Al puesto en su planta, puesto en su almacén, puesto en dónde? ¿A qué te refieres con el costo? Cuando tú y yo negociamos un precio de venta y tú me dices, Roberto, en mi planta Xworks, como lo estábamos viendo aquí arriba, el primer precio que pusimos en el ejemplo era $100. ¿Sí se acuerdan? Aquí está. $100 puesta en tu planta como proveedor. Si yo te digo, oye, págame un flete hasta que llegue mínimo al puerto de destino, hasta que llegue el aeropuerto o puesto de destino, un CPT, pues perdón, aquí a ti qué te importa cuánto fue de flete. Al final tú y yo negociamos un CPT y tú me vas a dar un precio con un flete hasta allá. ¿Para qué me lo facturas por separado? No tiene sentido. Si estamos hablando de un CPT, es reitero, que dentro del precio acordado, riesgos y costos, tu vendedor incluiste dentro de tu precio el envío. Eso es un CPT. Ahora, en el SIP y en el SIF dijimos, son los únicos del grupo C y están en el C. ¿Por qué? Porque el riesgo y el costo se separan. Por eso el vendedor tiene forzosamente que contratar un seguro a favor del comprador en un SIF o en un SIF. ¿Ok? Y el tipo de seguro cambió. Primero, vean en pantalla, hasta el 2000 era una póliza mínima, nunca se establecía qué cobertura. Dependía de la aseguradora. En 2010 ya se establecieron coberturas mínimas y esas coberturas mínimas las da a conocer este Instituto de Aseguradores de Londres. Ajá. Y a partir del 2020 hay una diferente cobertura de seguro que es SIF y es SIP. ¿Cuál es la diferencia? Que en SIF, ajá, nos va a pedir una cobertura mínima que es C. SIP, cobertura amplia. Se debe contratar, vean esto, a una compañía de buena reputación y por eso lo pongo entrecomillado porque pues eso es muy subjetivo. Debe de cubrir mínimo, ojo, vean, el precio del contrato más un 10%, 110, y queda a juicio de las partes si quieren negociar otra cobertura de seguro, ya es tema totalmente de ustedes. Pero ojo aquí, vean, esta es la cobertura amplia, la cobertura A. La cobertura C es la que ven hasta abajo. Entonces, ¿por qué se hizo la diferenciación? En el 2010 la cobertura era igual para todos. Y después dijeron, oye, pero ¿no estás de acuerdo que existen más siniestros, más robos, más lo que sea, en un SIP porque se puede transportar por ferrocarril y pues en México aquí los descarrilan, el transporte carretero también te roban? ¿Tú estás de acuerdo que hay más riesgo en un SIP por el medio de transporte que en un SIF? Aunque ahorita con lo que estamos viviendo, pues hasta pueden hundir buques. Pero bueno, en un SIF hay menos riesgo. Por eso te dice cobertura mínima. Pero en un SIP, donde puede enviarse por medio de transporte carretero ferroviario, vamos a dejar la cobertura más amplia. Y estas son las coberturas que contemplan el tipo de seguro. ¿Ok? Entonces eso es lo mínimo que tengas que considerar. ¿Ok? Entonces vámonos a otras preguntas que preguntaron. Ah, Si se tiene el Incoterm SIP y se tiene una factura independiente de incrementables, no estamos hablando de incrementables, Luis, no sé a qué te refieras. No estamos hablando de nada de incrementables. Estamos hablando meramente de valores, de riesgos y costos. ¿Ok? Porfirio, ahorita vamos a ver, Luis, no pensemos en incrementables, se los dije antes de irnos al break. No piensen en incrementables, no es el momento.
Porfirio, los datos para adquirir, bueno, pues es la versión oficial de las reglas Incoterms. Busca en la página de la ICC. Ahorita comentamos, Luis, los incrementables. Bueno, ahora sí, vamos al último grupo. Ojo, ya en el ejemplo yo ya no puse montos porque habíamos puesto un precio export, precio FCA, precio FAS, precio FOB, precio CFR, precio CIF. Sería complicado poner un precio CPT o un precio CIF. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que lo oneroso de un transporte aéreo no tiene nada que ver con un transporte terrestre. Entonces sería complicado poner un valor, ¿ok? Entonces por eso no puse en el chat los diferentes precios, ¿ok? Bueno, en CPT y en CIP. Y entonces vamos al último grupo. Ahora sí, después de estos tres, vamos a cerrar el tema de los incrementables y decrementables. Reitero, no es momento porque necesitamos terminar los 11 términos, ¿ok?